¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto nuevamente acompañarlos, por supuesto, a través de la red Herbol, la revista de la naturaleza, verdades ocultas con temáticas importantes. Y hoy estoy acompañando a Fabricio Uscamaita. Querido Fabio, buenas tardes. Hola Claudia, ¿cómo estás? En un viernes muy especial porque empezamos un poco a entonarnos con el tema electoral y vamos a tener más bien un gran invitado, Gustavo Pedraza, que es candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana. Muy buenas tardes, bienvenido y gracias por el tiempo que nos da. Gracias Claudia, gracias Fabricio, un cordial abrazo desde Santa Cruz. Adelante, me encanta tener charlas de temas tan importantes. Bueno, Gustavo, un gusto tenerlo y evidentemente este programa lo que quiere es esta dinámica del diálogo y evidentemente a partir de estas propuestas tenemos temáticas importantes y una de ellas es el tema de la alimentación. Seguridad y soberanía alimentaria es un tema que se está debatiendo no solamente en este momento de la pandemia, sino ya desde hace mucho tiempo, pero queremos conocer un poco acerca de las propuestas desde los partidos políticos y desde usted, que es uno en este momento de los partidos políticos que están encabezando también las encuestas. Usted, Gustavo, ¿cuál ve la importancia, sobre todo en este momento, del sistema alimentario de nuestro país? Bueno, lastimosamente tenemos ahora más dependencia alimentaria que hace 15 años. Antes nuestro déficit era el trigo, ¿no? Solo teníamos déficit en producción de trigo, pero ahora tenemos en papa, en tomate, en cebolla, que se está importando del Perú. Bueno, parte se importa y parte entra por contrabando. Entonces, antes creo que la importación estaba alrededor de unos 200 millones de dólares, si no me equivoco, el año 2018 las importaciones de alimentos han estado alrededor de casi 700 millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que se ha reducido la capacidad de producción que vaya alcanzando progresivamente al crecimiento de la demanda también, ¿no? Entonces, tiene que ver con el contrabando, tiene que ver con la ausencia de políticas públicas para apoyar a los pequeños productores, sobre todo los pequeños productores en los valles y en altiplano, ¿no? La quinoa, la papa, la cebolla, las frutas en el sur, en Cochabamba, es decir, han disminuido productividad probablemente también y espacio, volumen, ¿no? Gustavo, mira, ahorita estamos en un contexto muy complejo desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista de una crisis ambiental, una crisis, bueno, debido al tema de la ruptura de los ciclos hidrológicos, también por debido a los incendios. Además, tenemos crisis políticas que ya casi ya va a pasar un año que hemos tenido una elección y por delante tenemos una crisis económica bastante compleja, ¿no? Eh, ¿Cómo ustedes piensan abordar, digamos, todas estas crisis desde el punto de vista, digamos, del tema alimentario? ¿Creen que es un fundamental pilar para poder afrontar esas crisis? Porque son diversas, ¿no? Es realmente un escenario bastante complejo el que se... Bueno, es vital. Tener autosuficiencia alimentaria tiene un valor estratégico. O sea, todos los países del mundo siempre se concentran en los alimentos y la energía. La mayoría de ellos incluso subvencionan, ¿no?, a los agricultores. Entonces, para nosotros un gran desafío es tener la capacidad de producir al menos lo que consumimos. Si bien exportamos productos agroindustriales como la soya, los derivados de la oleaginosa, no estamos con suficiencia en otros campos. Entonces, para nosotros es de primer orden, es de primera importancia producir lo que nosotros estamos consumiendo. Y en ello tenemos que pensar en políticas muy agresivas para apoyar a los pequeños productores. A los pequeños productores, reitero, ¿no?, que son los que llevan el alimento a la mesa de una manera directa. No vamos a negar que la producción de la soya también es el eslabón central de la proteína, ¿no? Pero la papa, la verdura, la hortaliza, o sea, la lechuga, el tomate, el brócoli, la zanahoria, está en manos de pequeños productores. Y eso es lo que nosotros tenemos que apoyar. La innovación tecnológica, el uso de la tierra, del fertilizante en el suelo ya degradado, el uso de riego. Solo estamos usando el 5%, o sea, el 5% de los cultivos, ¿no?, usan riego. El 20% de la totalidad de los cultivos de Bolivia
usa fertilizantes. Miren lo que tenemos que llenar. Entonces, políticas de innovación tecnológica, de fertilización, de uso de riego y en gran medida, pues, el equilibrio, ¿no? La agricultura, la ganadería tienen que ser sostenibles, tienen que tomar en cuenta los servicios ambientales del bosque, particularmente el agua, ¿no? La humedad, que es vital. Sin bosque no hay lluvia, ¿no? Y la tierra tiende a degradarse. Tenemos que equilibrar, ¿no? El crecimiento vertical de la agricultura, o sea, tenemos que producir más alimentos, pero no necesitamos mucha presión sobre el bosque si somos más eficientes, ¿no? Producir 3 toneladas de soya en 1 hectárea, ahora estamos produciendo 1.9. Producir 10 toneladas de arroz en 1 hectárea, ahora estamos produciendo 5. Entonces, eso es posible hacerlo, o la papa o la cebolla en la misma proporción. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, un fuerte apoyo de políticas de Estado de largo plazo, no solamente para la época electoral, para que podamos, para que nuestros pequeños productores puedan producir más y mejor. Gustavo, en la pandemia se ha demostrado de que durante todo este proceso de confinamiento, de cuarentena, uno de los sectores que no nos ha dejado, no nos ha hecho faltar el alimento, ha sido el sector de la agricultura familiar campesina, lo que usted mencionaba. Estos sectores, y muy ligado a lo que es la tierra, usted también conoce y sabe, en estas áreas del altiplano, del valle, estos sectores donde están produciendo estos alimentos, no tienen una gran cantidad de tierra, sin embargo están produciendo bastantes alimentos y han abastecido lo suficiente a los mercados en este tiempo. ¿Cuál es la propuesta? Porque ha habido un cuestionamiento también, y este cuestionamiento viene de hace bastantes años, sobre la distribución de tierra en nuestro país y la acumulación sobre todo de tierras. ¿Cuál es la propuesta de comunidad ciudadana, Gustavo? Bueno, me complemento, Claudia, también los medianos y los grandes productores han seguido produciendo, ¿no? O sea, la agropecuaria, la agricultura ha sido el único sector que ha crecido este año, que va a crecer, ¿no? Arriba del 2%, después todo lo demás está, bueno, y el sector público. Entonces, el pollo, la leche, bueno, pues el queso, el huevo, todo eso es producido también por medianos y grandes productores. Es decir, hay que ser justos. Todos los agricultores no han descansado, ¿no? Han estado trabajando y no ha faltado el alimento. Hay que revisar, yo creo, en gran parte este modelo de tenencia de tierra, ¿no? Particularmente en las tierras altas. La sobreexplotación de las pequeñas superficies de tierra hacen que el suelo se degrade y esté en peores condiciones mientras avanza el tiempo. Nos parece importante detenerse a mirar la estructura de la tenencia de tierra en tierras altas. La ley INRA tiene sus dimensiones, la constitución política fija topes máximos, pero yo creo que más allá del modelo de tenencia de tierra en la agricultura, en la producción agricultura, me parece que la raíz de la capacidad productiva está en el manejo tecnológico, es decir, el manejo del suelo, ¿no? En la ausencia de riego, en la ausencia de fertilización. Creo que en esto, por ejemplo, si nosotros incidimos mucho en el uso de la tecnología y en políticas públicas que de verdad incentiven al pequeño productor, vamos a estar adelante. Creo que eso es lo que hace falta desde mi percepción, ¿no? Para poder incrementar la capacidad productiva de los pequeños productores. Sin embargo, Gustavo, hay un dato muy interesante. El 63% de la tierra agrícola en la actualidad está en manos de extranjeros. Un ejemplo, simplemente, la empresa brasileña Mónica, Sociedad Anónima, controla cerca de 160.000 hectáreas en el oriente boliviano. ¿Qué se va a hacer respecto a ese tipo de empresas que son realmente muy, muy grandes y controlan grandes cantidades de territorio? Cuando en un promedio, por ejemplo, el pequeño agricultor tiene 80 hectáreas. Si es que promediamos los pequeños agricultores del oriente con los del occidente y los valles, tenemos más o menos un promedio similar. Bueno, la Constitución fija un tope, ¿no? de tenencia de tierra y las leyes tienen que cumplirse, pues, ¿no? Esta estructura de tenencia de tierra, no conozco el dato que has dado, o sea, no quisiera especular, ¿no? Porque se habla mucho, se especula mucho sobre superficies, gamonalismo. Hay que ser muy objetivo y analizar de verdad cuál es la situación real, ¿no? A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la situación del INRA,
la situación de la ABT, las condiciones en las que se han gestionado estas dos instituciones públicas que han sido prácticamente manejadas como botín político, ¿no? Es decir, en la época del MAS, creo que la institución que más directores ha cambiado ha sido el INRA. Se turnaban, ¿no? La CSUCB, las Bartolinas un tiempo, ¿cómo se llama esta organización? Los interculturales. Y en gran medida, yo creo que la distribución de tierra que se dio en el gobierno del MAS, la ley INRA prohíbe distribuir tierra distintas a la comunitaria. Entonces, esa tierra comunitaria que se ha distribuido en la Chiquitanía, por ejemplo, de uso forestal para uso agrícola, ha sido un gran perjuicio. O sea, no ha habido incremento de producción, pero sí ha habido incremento de deforestación. ¿Por qué? Porque no ha rendido. Esa tierra no tiene vocación agrícola. Y en gran medida, esas tierras creo que han sido transferidas a empresas. Esas tierras que se han dado a las comunidades, las han vendido, ¿no? Porque hay grandes maquinarias que están ahí desmontando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Una revisión jurídica, una auditoría jurídica, técnica, para revisar todo este proceso de distribución de casi 2,5 millones de hectáreas que se dio en la Chiquitanía de Santa Cruz. Vamos a hacer una revisión y se van a revertir las tierras que fueron dotadas en contra de la ley. O sea, ahí no hay por dónde perderse, no se discute la ley se cumple. Y si las tierras de uso de vocación forestal se las distribuyó como tierras de uso agrícola, bueno, ahí hay un acto ilegal, ¿no? Y tiene que haber una reversión de esas tierras. Y eso es lo que vamos a hacer. Perfecto, estamos con Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. Ya saben que esta es una iniciativa de Fundación Solón, Fundación Jubileo, ICEAT, Ecotambo y el Grupo de Cambio de Trabajo y Justicia. Por supuesto, hablando de este tema importante porque estamos con los diálogos. Importante sembrar estos diálogos, sobre todo en este escenario electoral. Y hoy estamos hablando acerca de las propuestas que van a encaminar dentro de todo este eje central de seguridad y soberanía alimentaria con Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. Fabricio. Sí, Claudia, es muy importante realmente hablar, creo, de una manera abierta, y quiero agradecerle muy fraternalmente a Gustavo por este espacio y también por la predisposición, porque hemos intentado buscar también el contacto con otros candidatos y lamentablemente hay muy poca realmente recepción a hablar sobre estas temáticas que a veces son un poco difíciles de abordar y no siempre se cuenta con la información y con la predisposición, ¿no? Gustavo, uno de los problemas más importantes de la última década, se podría decir que también ha sido un proceso muy complejo, digamos, de abordar durante el gobierno pasado del MAS, es la deforestación. Algunos datos nos muestran cerca de 300,000 hectáreas por año aproximadamente, en un promedio, unos más, unos menos. Sí, sobre todo el evento más trágico justamente ha sido el año pasado, los incendios. 2,2 millones de esas hectáreas han sido incendiadas y dentro de áreas protegidas, y 1,2 millones de esas hectáreas quemadas han sido dentro de áreas de pueblos indígenas. ¿Cómo se pretende parar o qué acciones van a tomar para frenar la deforestación ustedes si fueran elegidos como gobierno en Comunidad Ciudadana? La peor enemiga del bosque es la pobreza, ¿no? Es decir, mientras haya pobreza rural extrema, el bosque va a ser siempre presionado, ¿no? Entonces tenemos que, primero, fortalecer las instituciones que regulan, ¿no? El tema de permisos forestales, adjudicación, gestión de tierra, INRA, ABT, sobre todo, y CERNAP, ¿no? El Servicio de Áreas Protegidas. Estas instituciones están muy débiles. Estas instituciones no están haciendo una regulación correcta, una gestión de la tierra, del bosque. ¿Por qué? Porque están politizadas. El carnet del partido es el documento que sirve para ser autoridades. No hay valor del talento, de la capacidad profesional, que es lo que tenemos que hacer para que una institución recupere credibilidad y tenga capacidad de gestión en cada uno de los sectores. Tenemos que aprovechar, por ejemplo, la Amazonía, que es la más agredida ahora. La economía amazónica tiene que potenciarse,
el bosque amazónico tiene mucho más valor económico vivo que muerto. O sea, aprovechar la nuez, o sea, la castaña, aprovechar el cacao, el café, el copoazú, el azaí, por citar solo algunos de los productos de la Amazonía. Aprovechar, exportar, agregar valor. Es vital fortalecer la Amazonía boliviana para que no sea deforestada. Es fundamental fortalecer la economía forestal en general, ¿no? ¿Por qué se deforesta? Porque no se valora, no hay una política económica para que el bosque genere recursos económicos, genere ingresos. Si hubiera una buena política forestal, la hectárea de tierra de bosque tiene mucho más valor económico manejado sosteniblemente que la hectárea de tierra agrícola. O sea, si una hectárea de bosque con su variedad de madera tropical o madera dura es bien manejada adecuadamente, puede generar más de $500 anuales, el bosque vivo, ¿no? Extrayendo la madera, digamos, en edad de ser comercializada. Pero si una hectárea es deforestada, ese cultivo no va a generar ese ingreso posiblemente, o va a ser igual. Entonces es preferible tener el bosque vivo con un manejo sostenible que tirarlo el bosque y quemarlo para poner cultivos en una tierra que no tiene vocación agrícola. Estoy hablando más o menos de la zona chiquitana. Entonces es vital fortalecer la economía forestal, la economía de la Amazonía. ¿Para qué? Para los ingresos, para que el bosque genere ingresos bien manejado y no solo se piense en deforestación para la agricultura o para la ganadería. Sí, entonces, usted dice que la parte de la institucionalización, el fortalecimiento de la institucionalidad sería uno de los primeros pasos y una medida que algún momento Carlos Mesa también lo había mencionado en algunos medios de comunicación. ¿Realmente abrogarían ustedes el paquete incendiario que ha impulsado los gobiernos de Áñez y Morales? Bueno, la ley 741 para mí es la que ha perforado el marco jurídico, ¿no? El plan de uso del suelo, la misma constitución, porque lo que ha hecho es cambiarle uso de la tierra y distribuirla como uso agrícola. O sea, para mí eso es realmente hasta absurdo, ¿no? Cambiarle vocación a la tierra de un plumazo por intereses políticos, o sea, repartir tierra para captar votos, o sea, realmente es un delito, o sea, es un daño. Es un ecocidio. El ecocidio empieza ahí, no solo con el humo, con el fuego, ¿no? Entonces hay que derogar esa ley. Y la legislación que se ha dado en esa línea de usar la tierra como un recurso prebendal para ganar votos, ¿no? Eso lo hemos propuesto nosotros desde el año pasado. Auditoría jurídica, auditoría técnica, derogación de la ley 741 y los decretos que están alineados, digamos, para poder facilitar la deforestación sin incrementar la producción, porque se deforesta, se quema y no hay incremento de producción. Si revisamos nosotros los incrementos de la producción agrícola en el área chiquitana, no hay. ¿Qué quiere decir? Que no se ha hecho cultivo, que eso se ha hecho a fin de, diríamos, consolidar la posesión y la tenencia de la tierra, probablemente para su comercialización, ¿no? Gustavo, yo voy a guardar esta grabación porque es importante lo que acabamos de escuchar. Estamos hablando, lo que yo lo decía al inicio del programa, de una de las fuerzas políticas que ha estado liderando las encuestas, y es importante que también como población y votantes fiscalicemos el cumplimiento de estas propuestas, la derogación de estas leyes, sobre todo que usted habla también. Y un punto central, usted viene de una región también agricultora, Montero, en Santa Cruz, una región en donde también se ha calificado como esto, ¿no? Productora, que está también empoderada en todo su sistema económico. Usted, por ser de esta región, ¿cómo plantearía, a partir de estos incendios del 2019 y los que ya se han dado este año y aún se están dando, cómo plantearía un proyecto de restauración de estos suelos? Porque entendamos de que no se trata de ir a plantar muchos árboles y punto. ¿Cómo ustedes están proyectando esto? Restaurar estos suelos que se han dañado en la gestión pasada y se están dañando en esta gestión. Pero, perdón, Claudio, una puntualización más. Además tenemos el tema de la erosión, ¿no? En la parte del occidente tenemos casi el 35%, si vemos a Bolivia, 35% de los suelos actualmente están en proceso de erosión y están degradados. Entonces, por un lado está la chiquitanía, en la parte, la problemática amazónica de tierras bajas y también en la parte de los valles secos y el altiplano.
¿cómo, si tienen alguna propuesta para el tema de restauración de los suelos degradados? Lo que has mencionado, Fabricio, es vital. El suelo es vivo, o sea, la planta crece y genera frutos, produce frutos si hay minerales, si se puede alimentar en el suelo. Cuando ese suelo está ácido, no hay minerales, es decir, no hay vitamina para la planta, entre comillas. Por lo tanto, va a ser bajísimo su rendimiento, va a ser pobre, hay que alimentar el suelo. Y el alimento del suelo es el fertilizante, ¿no? Distintos minerales, es el riego para que haya un buen cultivo. Entonces, tenemos que pensar en una política nacional de restauración, de recuperación de suelo. En el altiplano se deben estar usando esos suelos cientos de años cultivando y no hay una regeneración, o sea, no hay un manejo tecnológico. Y en las tierras bajas, menos tiempo, pero estamos dirigiéndonos hacia ese proceso de desertificación. Por lo tanto, la recuperación de los suelos es vital para incrementar la producción de alimentos. Entonces, nosotros creemos que en el caso del incendio, por ejemplo, la restauración va a ser progresiva, más bien que ya hay proceso de restauración, pero cada año hay quema, ese es el problema, se está recuperando y ahora otra vez incendio. ¿Y por qué sucede eso? Porque no funcionan las instituciones responsables. Por ejemplo, la ABT es la encargada de controlar los incendios, de otorgar permisos de desmonte, de otorgar permisos de quema, controlada se llama. Entonces, hay que fortalecer a estas organizaciones, a estas instituciones para que pueda controlar de verdad la quema, para que pueda prohibir la quema. Entonces, y si hay autorización de quema, porque la ley lo permite, ¿no? Entonces, cumplir con las normas para proceder a quemar una determinada superficie. Y lo importante, hay que incentivar a los ganaderos que no queman sus pastizales. Hay una tradición, es cultural en la Pampa, quemar pastizales para su renovación. Entonces, tiene que haber cultivo de pastizal. O sea, no tiene que vivir la ganadería solo de la ganadería extensiva, del pasto natural, que es el que se quema y no tiene ningún tipo de separación del bosque. Y en gran medida de ahí vienen a veces también los incendios. Entonces, tenemos que fortalecer nuestras instituciones responsables de la gestión de la tierra y de la gestión del bosque para el control de incendios, para todo lo que tiene que ver con regulación en el uso de la tierra y en el aprovechamiento del suelo y forestal también. Bueno, estamos con Gustavo Pedraza, candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana. Hemos tocado los temas de tierra, deforestación y esta restauración de suelos en nuestro país. Vamos a continuar con más de esta entrevista. Por supuesto, son temas importantes y ejes que hemos elegido para estas preguntas al candidato. Gustavo, ahora hablemos un poco sobre producción agropecuaria. Usted está muy ligado a eso, desde Montero ha encaminado y nos mencionaba sobre la agricultura y ganadería, también muy ligado a la producción agroecológica. Y ¿cómo en este momento Comunidad Ciudadana está planteando cuáles son sus propuestas en el apoyo a este sector, a la agricultura ecológica y familiar, Gustavo? La agricultura familiar es la que nos trae la papa, la cebolla, la haba, la arveja, el ají, etcétera, y la fruta. O sea, por lo tanto, esa agricultura pequeña que cultiva la familia en los valles, el brócoli, la lechuga, la selga, todo eso, y en parte el altiplano, es vital. Como lo es también el pollo, el huevo, la leche, que tiene otra matriz, que es la agricultura, digamos, industrial. Entonces, ambos alimentos, ¿no? Pues la soya es el eslabón de la cadena de la proteína. O sea, el pollo come harina de soya, harina de sorgo, harina de maíz, la gallina que pone huevos come lo mismo, y así sucesivamente. Entonces, son complementarias, ¿no? Pero falta darle diríamos, un apoyo muy fuerte a la pequeña agricultura familiar. ¿Por qué? Por el poco acceso, o casi nulo acceso a la tecnología. La competencia, por ejemplo, con el contrabando de Perú, de Chile. Entonces, hay que establecer políticas eficaces para darle asistencia técnica, acceso a la tecnología, para recuperar los suelos en el valle, en el altiplano, para producir más quinoa, para exportar más quinoa, para producir más papa
y evitar el contrabando o la importación de la papa o la cebolla, etc. Entonces, nosotros deberíamos estar produciendo casi igual que Perú, por las condiciones del clima en el altiplano son casi las mismas. Entonces, es vital para nosotros la agricultura ecológica. Es fundamental. La residualidad de agroquímicos tóxicos en los alimentos que consumimos no está medida. No sabemos, ¿no?, cuál es la residualidad de esos minerales pesados que se usan normalmente en el uso, en el cultivo de las hortalizas, de las verduras. Entonces, es muy importante darle un apoyo, políticas públicas que sean eficaces, ¿no?, en riego, en fertilización y en manejo de insumos orgánicos. Para mí es muy importante eso. Gustavo, justamente tocas un punto muy importante relacionado al tema de la importación de agroquímicos o agrotóxicos, como otros le llaman. Más o menos los últimos años son cerca de $200 millones que se han importado en agroquímicos. La dependencia es muy grande, todo se viene de importación, muy poco o casi nada se produce aquí. Tú sabes que algunos insumos también se podrían producir acá, como los fertilizantes orgánicos, naturales, pero no hay eso, ¿no? Y hay estudios que muestran de que cerca de 150 agroquímicos en Bolivia son utilizados y están prohibidos en otros lugares, altamente tóxicos. Y lamentablemente muchos de esos están relacionados con el tema de la agroindustria y también con la pequeña agricultura familiar, por ejemplo, en los valles cruceños. ¿Qué medidas se van a tomar si es que se demostrara, por ejemplo, que el glifosato, que es uno de los herbicidas más controversiales a nivel global, porque hay países como México que, por ejemplo, el 2024 las están prohibiendo, Alemania está el 2021, 2022, Francia, muchos países de Europa están prohibiendo por su potencial, digamos, impacto o causante de cáncer. ¿Qué medidas se van a tomar para el tema de la regulación de los agroquímicos? Bueno, estamos proponiendo nosotros la creación del parque agroindustrial en Santa Cruz para la producción de insumos. O sea, para ya no importar, porque estamos importando más de 200, Fabricio, ¿no? Yo creo que es cerca de $300 millones anuales en insumos. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este parque agroindustrial? Queremos dar incentivos fiscales a las empresas que inviertan en ese parque para la producción de insumos agrícolas. Y así ahorremos esas divisas que salen cada año, ¿no? Y sobre todo, controlar la producción, regular la producción de estos insumos que son tóxicos. Porque como lo has dicho vos, hay varios productos que se están vendiendo en Bolivia que ya no se comercializan en otros países. Entonces, eso tiene que ser controlado, tiene que ser prohibido. Pues no es solo la mala fama del glifosato la que nos afecta ahora, sino es también la cantidad de agroquímicos que hay que ya tienen comprobado también un daño, ¿no?, a la salud, y eso tiene que ser prohibido. Entonces, este parque donde se va a producir insumos amigables con el medio ambiente tiene que ser una de los grandes cambios para poder disminuir costos de acceso a fertilizantes de los insumos para los agricultores y también para proteger la salud, sabiendo qué es lo que se está produciendo, ¿no? Eso, desde nuestra percepción, va a ayudar mucho en estos dos temas: reducción de costos y además protección de la salud. Pero Gustavo, o sea, por un lado está el uso eficiente, mejor reducción de importación, de dependencia, digamos, de agroquímicos, pero estas cifras van creciendo cada vez. Y hay si hacemos algunas estimaciones respecto a la cantidad de agrotóxicos que se están utilizando, cada vez es mayor. Y si hacemos una división per cápita, Bolivia está llegando a cerca de 5.5 litros por persona por año, lo que es casi similar, muy cercano al primer país del mundo, que es Brasil, que son 7.7 litros por persona por año. Entonces, ¿va a existir alguna política de reducción de uso de agrotóxicos o no? No podés reducir, porque hay que ver la raíz del problema. La raíz del problema no es el que se importe
por el gusto de importar, sino que las plagas cada vez son más resistentes, ¿no? O las malezas son cada vez más resistentes y por lo tanto se requiere mayor dosis. ¿Qué es lo que hay que hacer en esta materia, no? En esta materia lo que hay que hacer entonces es desarrollar mecanismos de investigación, o sea, con mucho más recursos de innovación en el sitio para ver cómo reducimos la amenaza, ya sea de las plagas, de los insectos, que tienen que ver con el cambio climático, con el desequilibrio ecológico. ¿Por qué hay langostas, no? ¿Por qué hay ratones, no? Pues las víboras están siendo exterminadas con la deforestación, hay langosta porque hay variedades de aves que ya no están cerca. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que verla también de manera estructural, ¿no? Entonces, no es un solo factor, es el ecosistema. El ecosistema está desequilibrado, ¿no? La deforestación rápida nos genera estos desequilibrios sistémicos que tenemos que cuidarlo y resolverlo progresivamente. No solo prohibiendo importación de agrotóxicos, sino reforestando, protegiendo la deforestación, protegiendo el bosque, generando ingresos con la economía forestal. Y esto nos va a permitir recuperar cierto equilibrio ecológico, de manera que las amenazas a los cultivos de insectos, de roedores o de malezas que están resistentes sean menores, ¿no? Perfecto. Gustavo, el tema de la pandemia, sin duda ha volcado todos los planes y organismos internacionales han manifestado de que se viene una dura crisis alimentaria. Y si no es que ya la estamos pasando. Y también han empezado a valorizarse o revalorizarse los productos agroecológicos. Mi pregunta va si pueden estas opiniones que quizás son muy polarizadas entre agroecología y agroindustria. ¿Cómo considera comunidad ciudadana si pueden coexistir estos dos modelos, la agroecología y la agroindustria? ¿Y cómo ustedes ven que se pueda llevar adelante estos procesos de apoyo a la agroecología y a la agroindustria como propuesta de comunidad ciudadana? Vos lo has dicho, nuestra relación con la naturaleza tiene que ser más inteligente, ¿no? Este microorganismo que nos ha puesto de rodillas a toda la humanidad, nadie lo conocía. ¿Y de dónde viene? O sea, ¿por qué sale? Por la explotación irracional de los bosques, ¿no? ¿Y cuántos miles de estos microorganismos habrán todavía? No los conocemos. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? La lección es que tenemos que ser prudentes, tenemos que ser respetuosos de la naturaleza, porque nos enfermamos todos. O sea, se enferma el planeta, se desequilibra el ecosistema y nos enfermamos todos como lo que estamos pasando ahora. Entonces, segunda idea, pueden coexistir estos modelos, ya están coexistiendo, ¿no? Ahora, tiene que ser con políticas de Estado para que haya una mejor coexistencia. Yo creo que sí es posible, por ejemplo, el área del altiplano, el área de los valles donde se produce la verdura, la hortaliza, la fruta, y el oriente donde se produce la soya, la caña, el algodón. Yo creo que es posible, ¿no? Apoyar fundamentalmente al pequeño agricultor, que es el que nos está generando la producción agroecológica. No todos, porque hay muchos que ya usan también, que usan el insumo agroquímico, y también a los otros sectores. Desde nuestra percepción, quien más apoyo necesita es el pequeño agricultor, porque no tiene suficientes recursos para el acceso a la tecnología. La tecnología es vital en la recuperación del suelo. El fósforo, el nitrógeno, el potasio en el suelo es fundamental y se lo puede fertilizar, digamos, con ya sean productos orgánicos o insumos amigables con el suelo para que haya mayor producción. Nosotros estamos convencidos que es posible apoyar a ambos actores de la producción de alimentos. Sin embargo, el pequeño, el del altiplano, este que tiene media hectárea o 1 hectárea, es el que necesita una asistencia técnica más intensa. O sea, el mediano y el grande ya tiene acceso a tecnología, ¿no? Es otro tipo de trabajo para el apoyo, es un tema de mercados, de regulación, pero el pequeño sí necesita un gran apoyo para que pueda subsistir e incrementar su producción. Gustavo, justamente en ese sentido, hace unos días atrás, se ha aprobado un decreto supremo respecto al tema de la coexistencia entre en diferentes territorios respecto al maíz.
Tú sabes que el maíz es un cultivo bastante abierto, digamos, es polinizado por el viento, por las abejas, por los insectos. Y claro, una ley, una determinación geográfica muchas veces no limita estos flujos, digamos, genéticos. Y también hemos visto que en México, que se ha intentado ese tipo de iniciativas, no ha funcionado. Se han contaminado genéticamente muchos y se han perdido bastantes variedades nativas del centro de origen, uno de los centros de orígenes del maíz, que es México. ¿Ustedes aprobarían también este decreto que está ahorita vulnerando no solamente un tema alimentario, sino también es un patrimonio genético y cultural de milenios de años, porque nosotros tenemos 77 razas en 2 vertientes genéticas, en el Chaco y en los valles interandinos? Respecto a esto, ¿qué piensas, Gustavo? Porque claro, puede ser que en el caso de la soya pueda ser posible la coexistencia, debido a que es más fácil el confinamiento y la regulación en los territorios por las características del cultivo. Pero en tema del maíz, ¿cómo sería? Bueno, los productos de los cuales somos centro de origen, ¿no? La papa, el maíz, la quinoa, tiene que tener un tratamiento totalmente distinto a los productos de los que no somos centros de origen, ¿no? Yo creo que en ese sentido ahí nosotros tenemos muy claro y siempre lo hemos dicho, ¿no? Entonces, la Constitución política te aprueba la producción, la comercialización de productos transgénicos. O sea, su artículo 109 es claro, pero te dice después, será regulado por una ley, ¿no? Entonces, ese artículo te autoriza el uso, el cultivo, la comercialización, pero la condición es que se regule por ley. Entonces, hay que cumplir la Constitución, ¿no? Lo que te regule el uso de transgénicos tiene que ser una ley, ¿no? En este sentido, así es como vamos a desarrollar mejor las cosas. No es aprobar de una manera apurada cualquier norma, una resolución ministerial, biministerial, no. Tenemos que establecer lo que dice la Constitución. La Constitución anterior a esta no hacía referencia a los productos transgénicos, ¿no? Pero esta Constitución del 2009 sí hace referencia y aprueba y te pone como condición que tiene que ser una ley la que te regule, ¿no? El proceso de producción de transgénicos. Perfecto, Gustavo. Entonces, vamos a escuchar algunas consultas que hacen algunos productores también. Ojalá se pueda escuchar de manera adecuada. Saludos desde la capital cafetalera de Bolivia, Caramá. Nosotros somos el directorio del Consejo de Administración de la Central Local de Cooperativas Caramá, afiliada a la OPEP. Mi pregunta es, ¿cuál sería su propuesta para el tratamiento diferenciados en impuestos para los productores cooperativos sin fines de lucro? Uno de los temas que hace mucho tiempo los productores ecológicos, Gustavo, están tratando de lograr como un nivel de incidencia política es la posibilidad de tener un régimen diferenciado en términos de impositivos. Lamentablemente, hasta ahora no se ha logrado y muchas de esas cooperativas como el Ceibo, cafetaleros, pequeñas cooperativas, no tienen un régimen diferenciado. Entonces, ¿van a ustedes empezar un proceso de debate respecto al tema de la reconfiguración de la organización económica de estas pequeñas agriculturas familiares? Estamos proponiendo una reforma tributaria, ¿no? Porque es ya obsoleto y el sistema tributario se ha convertido en un sistema extorsionador, que en vez de generar incentivos para que se formalicen los actores económicos, estos salen de la formalidad para ir a la informalidad. Entonces, en este proceso de revisión completa del sistema tributario, necesitamos revisar este tema de las cooperativas. O sea, el impuesto tiene que ser un mecanismo de incentivo también, no solo de captación puro y duro de recursos. Entonces, este impuesto, incentivar cultivos determinados, tipo de asociaciones, tipo de organización cooperativa, por ejemplo, la cooperativa en todas partes ha tenido éxito cuando es bien gestionada. Y si los pequeños productores tienen organizaciones cooperativas y requieren de cooperación, y si en el evento real se ve que un impuesto, una diferenciación para cobrar un impuesto
es un incentivo para darle mayor potencia económica a estos grupos de pequeños productores, lo vamos a hacer, ¿no? Como te digo, en este proceso de reforma tributaria tenemos que incorporar cada uno de estos temas que se están planteando a lo largo del territorio nacional. Soy Daniela Canedo, Aquí soy parte de Slow Food Bolivia, como joven, mujer y consumidora. Tengo una pregunta para el candidato a la vicepresidencia, Gustavo Pedraza. En el caso de que ganaran las elecciones, ¿qué acciones concretas van a tener para asegurar la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia? Hablando específicamente de 4 puntos. El primero, la facilitación de la producción y comercialización de productos orgánicos, tomando en cuenta que estos favorecen a la población en general y a las y los productores bolivianos. El segundo punto, la protección de nuestras semillas nativas. El tercero, las etiquetas en productos transgénicos, que se especifique esta condición. Y el cuarto punto, los impuestos para productos importados, transgénicos y también altos en azúcar, sal y grasas saturadas. Gracias. No sé si has podido escuchar todas las preguntas, Gustavo. Sí. Es un examen de grado, pero muy pertinente. No, está muy bien planteado. Yo conozco el caso de Perú y me gusta porque me tocó trabajar en Perú. Yo trabajé en una agencia de cooperación de Holanda y apoyamos mucho los procesos de la gastronomía en Perú. La producción de alimentos es el eslabón primario para la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, los peruanos postergaron una ley para discutir donde se debatían los transgénicos. La postergaron la discusión por 10 años, fue el 2011. Entonces, justamente para poder darle fortalecer, ¿no?, el desarrollo de su gastronomía, de la culinaria peruana, que es famosísima, no lo vamos a repetir. Hay que, lo dije ya, fortalecer la producción de los pequeños productores. Hay que rescatar las variedades de papa, ¿no? Los peruanos tienen un instituto de la papa. Nosotros, el INIAF debería tener y va a tener un programa específico para identificar las variedades de la papa, clasificarla, es decir, darle valor a esa gran diversidad de producción de alimentos que nosotros, y con eso potenciar la gastronomía. Estamos mirando nosotros la producción de alimentos para potenciar la gastronomía, porque una sin otra, o sea, se complementan. Alimentos bien cultivados, alimentos cultivados con insumos orgánicos van a tener mayor consumo. Nuestra gastronomía va a ser mucho más atractiva. Entonces, sí nos interesa y lo vamos a hacer, apoyar al pequeño productor que trae la verdura, la papa, la hortaliza, la zanahoria a la mesa, ¿no? Protección a las semillas de nuestros alimentos, donde somos centro de origen, sí. O sea, no estamos pensando ni se nos pasa por la cabeza, por ejemplo, el tema de la papa, que es donde mayor riqueza podemos hacer, y también el maíz, como lo he mencionado. Estos dos productos son vitales, la quinoa y todo lo que se produce en nuestros valles y en nuestro territorio. Pero Gustavo, perdón que te corte, ese tema de las semillas es un tema bastante sensible, ¿no? Tenemos un gran nivel de importación también de semillas, por ejemplo, de las hortalizas. Tú sabes que casi el 100% de las semillas que se producen vienen de origen del extranjero. Son semillas híbridas, muchas veces bloqueadas, digamos, de la viabilidad genética a largo plazo. Entonces, unos países han tomado la decisión de pasar a la regulación de la UPOP 91, nosotros todavía seguimos en la UPOP 71, donde el campesino tiene la posibilidad de producir
su propia semilla y es libre de hacerlo. En la otra regulación, como en el caso de Colombia, en otros países, el OPOP 91, tienen una patente. ¿Van ustedes mantenerse en que el derecho a la producción de semillas sea un bien colectivo, un bien común, un bien cultural, un bien de los derechos, como un derecho, digamos, de los pueblos indígenas campesinos? La producción de la semilla tiene que ser colectiva, es decir, cuando se registra la patente de una producción, digamos, determinada, estamos hablando ya de un monopolio, ¿no? Entonces, la producción propia de las semillas es vital para el campesino, porque si no se encarece el producto, pero además de ello, es decir, deja de ser un campo abierto y libre para la producción, y se deriva, digamos, de una empresa que es dueña de la patente de una semilla. Entonces, tenemos que abrir eso. O sea, el campesino, el pequeño productor, tiene que poder producir su propia semilla. O sea, y ahí está la asistencia tecnológica, ¿no? ¿Cómo se mejora la genética de esa semilla? ¿No? Y el INIAF, o sea, el Estado, su instituto de investigación especializado, tiene que dar asistencia para que suceda eso, para que el acceso a la semilla prácticamente sea universal, para que no se dependa de una semilla que una determinada firma transnacional registra a su nombre, ¿no? Puede comprar el que quiera, pero no le puedes prohibir a un campesino, a un productor, de que pueda generar su propia semilla, que es como siempre se ha hecho la agricultura familiar en Bolivia. Estamos totalmente de acuerdo con ese principio. Iba al tema de los etiquetados de los productos transgénicos. A mí me parece absolutamente normal, eso se lo hace en muchos países, es necesario ya en el proceso de comercialización. Y finalmente el impuesto a los productos con alto contenido de azúcar. Yo creo que la protección de la salud de los ciudadanos tiene que estar tanto en el control de los alimentos como también en la enseñanza, en la educación, ¿no? Es mucho más eficaz enseñarle a los niños desde chiquititos a comer bien, a alimentarse bien, a hacerle diálisis, a operación de corazón cuando tenga 60 años. Entonces, la educación para prevenir las enfermedades, que ahora, ¿cuáles son las más comunes? La diabetes, la hipertensión, la obesidad, el estrés. Esas son ahorita las enfermedades que tienen más prevalencia. ¿Y cómo las curamos? De raíz, es decir, previniendo, ¿no? Entonces, dentro de esa visión que tenemos, que estamos proponiendo en el campo de la salud, este tema, por ejemplo, de los alimentos con alto contenido de azúcar, de grasa, tienen que ser regulados también. Sí, pero por otro lado también, como tú decías, es cierto, ¿no? Por ejemplo, la ciudad del Alto tiene un índice de obesidad y sobrepeso del 58% de la población tiene este problema. Santa Cruz, cerca del 60% igual en hombres y mujeres. Por un lado está el tema de la regulación, digamos, de alimentos altamente azucarados, incluso tal vez pensar en un etiquetado frontal donde nos advierta esto, porque muchas veces la publicidad también de esos alimentos es bastante engañosa. Pero por otro lado también es la diversidad en la alimentación. Creo que ese es uno de los factores más importantes, la diversificación en cuanto a la nutrición y alimentación, y creo que esa es la mejor política de salud preventiva. ¿O sí? ¿Cómo piensas tú? No, yo estoy de acuerdo. La salud preventiva, o sea, tenemos que pensar en menos enfermos y no solo en más hospitales, ¿no? Ese razonamiento es el que nos va a proyectar como sociedad hacia el futuro. Igual que menos delincuentes antes que en más cárceles. Entonces, ese es el principio con el que tenemos que trabajar. Entonces, la educación perfectamente es la mejor herramienta para que la gente se alimente bien, ¿no? Lo que pasa es que ahora comen ¿cómo se llama esto? Hidratos de carbonato, carbohidratos. Grasas pesadas, saturadas, y nadie advierte, sino cuando uno va al médico, ¿no? Ah, no, ya no toma esto cuando ya está con los triglicéridos altísimos o con la glucosa alta. Entonces, creo que esta es una misión fundamental. O sea, donde los gobiernos municipales, tanto de chicos como de capitales, los gobiernos de ciudades, tienen que ser parte de este proceso, porque la ley dice que la obligación también del gobierno de la ciudad es proteger, cuidar la salud de sus ciudadanos. Y me parece que el trabajo articulado entre el gobierno municipal y el Ministerio de Salud, un órgano de la salud pública, tendría que ser los encargados para rigurosamente prevenir.
con el sistema educativo. 16 horas. Con el sistema educativo, porque no es solo palo, ¿no? Sino también zanahoria. Es decir, el sistema educativo, la educación nos puede ahorrar muchos problemas y de violencia. Las sociedades más educadas son menos violentas. Las sociedades que incorporan la educación para una salud preventiva son menos enfermas. Entonces, tenemos que utilizar el sistema educativo para trabajar, para prevenir el campo de la salud, de la violencia y tantos otros. Gustavo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y evidentemente lo que mencionaba Fabricio, ha sido importante tu participación, dado de que invitamos a los políticos. Esto es un escenario de diálogo. Gracias por haber aceptado y nuevamente invitamos a los demás candidatos también a formar parte de este programa. Revista de la Naturaleza, Verdades Ocultas. Fabricio, nos reencontramos la siguiente semana y muchísimas gracias nuevamente, Gustavo. Un gusto haberte tenido aquí. Gracias, Claudia. Gracias, Fabricio. Un gusto. Vamos a seguir conversando. Hay todavía mucha tela que cortar en este tema. Muchas gracias.